Les decía, lo único que debemos tener cuidado y recordar sobre todas estas formulitas, ¿no? Bueno, y si yo recuerdo estas formulitas, pues mejor hacerse un pequeño formulario también, ¿no? Y entonces con eso lo único que estamos haciendo es simplemente reemplazar, ¿verdad? Ya estábamos en caso 3 y les decía simplemente, miren, h vale 1, dice la función que es la ecuación diferencial 2x más y, dos veces, pero dice x sub 0 más h sobre 2. X sub 0, ¿cuánto vale? 0. Más h, ¿cuánto vale? 1 sobre 2. Más, ¿no? Más. Dice y, ¿cuánto vale? En lugar de esta segunda componente, dice yo debo poner un y sub 0 más k sub 2 sobre 2. Pero y sub 0, ¿cuánto vale para mí? Y sub 0 vale 1. Más k sub 2, ¿cuánto vale para mí? 2,5 sobre 2. Y ya está. Y todo esto nosotros metemos a la calculadora y vamos a obtener el valor de 3,25, ¿verdad? Y por último, ya podemos hallar el valor de K sub 4 de la misma manera que el anterior, pero como ustedes pueden observar, aquí difiere un poquito, ¿verdad? No se parece mucho al anterior. Dice h, nosotros vale 1, pero dice en la primera componente, dice que es x sub 0 más h, o sea, dos veces. Nuestra ecuación diferencial es, no se olviden, 2x más y, esa es nuestra función, ¿no? Dice dos veces x, ¿verdad? Pero x dice que será x sub 0 que vale 0 más h. H, ¿cuánto vale? 1. Ahí está, ¿no? Más, dice y, pero y para nosotros es nuestra segunda componente. ¿Qué dice? Y sub 0 vale 1 más K sub 3, pero K sub 3, mira, lo tenemos acá, que vale 3,25. Ya está. Y todo esto metemos en la calculadora. Ustedes pueden agarrar, meten en la calculadora todos estos valores y nos va a salir 6,25, ¿no? Y entonces nosotros decimos, por lo tanto, nuestra variable nuestra variable y o nuestra variable dependiente o la solución de esta ecuación o una aproximación a la solución de la ecuación diferencial mediante el método de Runge-Kutta, llamémoslo así, tal como suena. ¿Mm? Dice que será equivalente, aquí lo tenemos, a 1 más, dice la formulita, dice que un sexto, que dice caso 1. Caso 1 vale 1, aquí está más. Caso 2, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Caso 2, caso 2, caso 2 lo tenemos acá, 2,5, ¿no? Más K sub 3 estamos reemplazando según lo que hemos, dos veces es, ¿verdad? Dos veces, ¿verdad? Dos veces, 2,5, dos veces, el otro K sub 3, que es 3,25, ahí está, más K sub 4 que es 6,25. Y ahora sí, nosotros podemos hacer la suma, metemos a la calculadora, vamos a poner así, 1 más 2 por 2,5 más 2 por 3,25 más 6,25, ¿no? De esa manera. Y entonces nosotros sumamos cada uno de ellos, lo multiplicamos por uno o directamente lo dividimos entre 6, ¿no? Y eso le sumamos más uno. Y nuestro problema ya está resuelto. ¿Ven qué sencillo? Luego, como te digo, más adelante, después de esto hay otro, llamémoslo así, otro método, así como el método mejorado de Euler, que enseguida lo vamos a ver, optimización del método de Runge-Kutta, que también lo vamos a ver.
¿no? Igual vamos a ver algunos cuadros y todas esas cosas, pero sin embargo, miren, esta forma sencilla es como se resuelve una ecuación diferencial por este método de Runge-Kutta. Precisamente estos métodos numéricos o análisis numéricos nos ayudan muchísimo a que nosotros podemos resolver de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos saber si me piden, ya vamos a ver en el otro cuadrito, si me piden hallar un error, ¿no? El error absoluto, por ejemplo, ¿qué hacíamos? El y real o y exacto menos el y, ¿no? Y real menos este y por medio dividido entre el valor que se tiene del mismo valor real, ¿verdad? Lo multiplicamos por 100 y eso será nuestro error relativo porcentual, pero ya lo vamos a hacer con los cuadritos, ¿no? En el cuadrito lo vamos a rellenar junto con ustedes. Entonces, vean, esta es la forma o este es el método que ustedes tienen que conocer. Este método se llama Runge-Kutta, ¿no? Nada más. Sigamos. Y bueno, acá también tienen la forma de cómo nosotros podemos llegar a ese valor, ¿no? Y si nosotros hacemos una comparación con el cuadro que hemos hecho anteriormente mediante el método de Euler, pues vamos a encontrar un pequeño error. Y ese error precisamente está dado por esa formulita, por 100, y obtenemos el error relativo porcentual, ¿no? De esta manera. Y como el error pues es muy pequeño, por lo tanto, para fines prácticos del cálculo, pues esto dice que será así, será completamente correcta. Pero sin embargo, eh, mientras más pequeño sea el valor de h, mayor será la precisión del resultado. Eso es la forma de cómo se trabaja y de cómo se halla mediante este método. Sigamos. Mira, sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Entonces, miren, vamos a borrar esto. Ya está. Bastante sencillo es cómo ustedes tienen que trabajar. Luego de las clases, inmediatamente les voy a enviar también una práctica para que puedan hacer de esta manera, ¿no? Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver. Aquí sí tienen que tener un poquito más de paciencia porque, como les digo, es bastante largo, ¿no? Y entonces debemos tener paciencia, ¿no? El método se llama, bueno, el método que acabamos de realizar se llama el método de Runge-Kutta, ¿verdad? A continuación vamos a ver el método mejorado, el método mejorado de Euler, ¿no? Eso vamos a ver. Un momentito entonces, por favor, vamos a compartir la pantalla. Este método, como habíamos visto, debido a la escasa aproximación del método de Euler, pues se introduce pues una pequeña corrección de tal manera que sea mucho más exacto, ¿no? Entonces vean de qué manera, cómo vamos a corregir. Se presenta una fórmula, una forma de tal manera como el que tenemos aquí, miren. ¿Mm? Esta será nuestra base fundamental o nuestra formulita de tal manera que nosotros a través de esto nosotros podemos encontrar las correcciones o llegar a algo más exacto. Como habíamos dicho anteriormente, este método de Runge-Kutta es uno de los métodos mucho más exactos, ¿no? Que se utiliza dentro del análisis numérico o dentro de los métodos numéricos. ¿Qué nos dice básicamente este método mejorado de Euler? Dice que nosotros, si yo quiero hallar un y sub k más uno, simplemente con el anterior. Recuerden que decía, o que decíamos de que debemos hacer las comparaciones y ustedes van a escuchar de repente como pendientes
anteriores y posteriores, ¿no? El que sigue, mire, será un Y sub K, y son formulitas, miren, H sobre 2 F, miren, lo que yo quiero que ustedes observen aquí, más que la fórmula, yo quiero que ustedes observen la secuencia. El problema es que a veces uno dice, te marea con tantos símbolos y uno dice, cuando tiene que reemplazar, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde reemplazo? ¿Cómo lo debo hacer? ¿No? Entonces simplemente quiero que ustedes vean la secuencia, atiéndanme bien aquí, observen bien la pantalla. Nosotros, si yo quiero tener un, por ejemplo, un Y sub 4, quiero encontrar, aquí será simplemente un Y sub 3, ¿verdad? Porque acá dice K más 1, acá que me dice solamente un Y sub K, ¿verdad? Un Y sub 1. O simplemente uno dice, pero yo le puedo dar para acá, le puedo dar cero, entonces para mí será un Y sub 1 exactamente. Pero si yo tengo un Y sub 1, aquí yo tendré un Y sub 0, ¿no? Porque acá dice un K más 1, ¿verdad? ¿Qué más? H nos van a dar como valor y si no, pues nosotros los encontramos, ¿verdad? Nos dan como dato y si no, nosotros lo encontramos, no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos, dice que será multiplicado por la función. Y otra cosa muy importante, cuando nosotros nos hablan de estas funciones nos indican en gran parte de los ejercicios, bueno, que hemos hecho nos han dado un solo ejercicio, casi el mismo tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero sin embargo, mira, bueno, de los ejercicios les voy a volver a poner, no dice diferencial de y respecto de x. Dice que será igual a un, no sé, un 3x más 2y, por ejemplo. Esta es una ecuación diferencial, habíamos dicho, pero es una ecuación lineal de primer orden. También habíamos dicho que en este método de Euler se te puede presentar cualquier tipo de ecuación. Se te puede presentar cualquier tipo de ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo me voy a poner otro, me voy a poner uno cualquiera. Y aquí yo tengo diferencial de y, vamos a ponerlo así, respecto de x, será igual a un x al cuadrado. Voy a poner, mira, cualquiera, menos uno sobre y cuadrado. Ya está. Para este primero habíamos dicho de que nosotros, bueno, eh, aquí yo no puedo resolver mediante variables separables, ¿verdad? Recuerden que hemos hallado su valor, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado la fórmula de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Aquí yo no puedo, mira, no puedo utilizar eh, variables separables, ¿verdad? Entonces yo tuve que darle forma para poder encontrar una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Ahora bien, como nosotros tenemos esto y decimos lo siguiente, pero ¿y esto de aquí cómo voy a encontrar? ¿Será también una lineal de primer orden? Para estas cosas, yo les he dicho, van a tener que repasar todos los casos, bueno, lo que ustedes han hecho en cálculo 3, todos los diferentes casos que se te puedan presentar en las ecuaciones lineales de primer orden y primer grado, ¿verdad? Uno dice, pero ¿y entonces esto cómo lo voy a resolver? Lógicamente que nos van a dar unas condiciones iniciales y a partir de ahí nosotros podemos resolver. Uno dice, pero a ver, ¿qué hago acá? Pues simplemente miren, esto es mucho más fácil que este otro. Uno dice, ¿pero por qué? Porque simplemente esto lo voy a hacer mediante variables separables y mi problema está resuelto. Mira, yo puedo poner así. Uno dice, pero ¿y por qué tengo que hacer este integral o por qué tengo que resolverlo? Porque se trata de una ecuación diferencial de variables separables. Mira, esta en forma práctica que está dividiendo paso a multiplicar. Y esto nos va a quedar así de esta manera. Vamos a ver, diferencial de x.
Ya está. Y uno dice, ah, mira, qué sencillo. Esto ya no hay ningún problema porque esto ya lo conozco, ya sé cómo debo resolverlo. Y yo digo, entonces significa, yo puedo integrar más la constante de integración. Aquí será la integral de esto, será pues y cubo sobre 3 igual. Integral de esto será de x al cuadrado, será x al cubo sobre 3 x al cubo sobre 3 menos integral de uno será simplemente x, pero más c. Acuérdate que tú tienes que hallar el valor de, o debemos hallar, el valor de y, ¿verdad? Y simplemente miren que esto es y cubo sobre 3. Yo puedo pasar a multiplicar, pero no se olviden, tenemos que encontrar el valor de c necesariamente. Si no, no se puede avanzar, ¿no? Como te digo, miren, anteriormente lo que teníamos que se nos había formado una ecuación diferencial lineal de primer orden y ahora se nos está formando una de variables separables, así de sencillo. Pero todo bajo la fórmula fundamental con la que hemos utilizado para el método de Picard, ¿verdad? Esta es nuestra ecuación fundamental. No voy a borrar todo lo que he escrito aquí. Vamos a borrar. Entonces nos queda de la siguiente manera. Y entonces vean, como habíamos visto anteriormente, voy a ponerlo aquí. Ya está, ¿no? Esta es nuestra parte de nuestra ecuación fundamental. Se va integrando o se va desarrollando la integral. Y entonces vamos aproximándonos. Y miren a lo que vamos llegando. Mira, para y es uno, uso uno. Ustedes van a encontrar lo siguiente. Yo les decía esto. Quiero que vean esta secuencia de acá, lo mismo que les mencionaba anteriormente. H medios, f de mi función, x sub k, y sub k, mi primera componente y segunda componente más. Y la segunda función con la que yo tengo que reemplazar será en cada una de las componentes, miren, x sobre k más 1, y el otro también, u sub k más 1, ¿no? Este segundo. No, mire, ya tenemos las componentes. Y gracias a estas componentes es como nosotros vamos a desarrollar, ¿no? El método mejorado de Euler. Veamos. Bueno, esto ya habíamos mostrado anteriormente, la forma como se va trabajando, cómo se va desarrollando, para poder encontrar toda la secuencia, como les había dicho. Esta integral desarrollada por Euler, ¿no? Eh, Vamos a ver aquí. Les decía, ¿no? Miren, lo que yo quiero más que ver la demostración de la formulita, lo que yo quiero es que vean la secuencia. Nosotros primero vamos a hallar este uso uno, nosotros vamos a hallar este uso uno, luego vamos a hallar este y es uno, pero quiero que vean la diferencia, miren, ¿no? Solamente quiero que vean la secuencia, ¿no? Entonces, cuando yo tenga que hallar, mira, un U sub 1, que es parte de mi componente, dice será Y sub 0, que es mi punto inicial, H, que lo debo encontrar, y mi función X sub 0, Y sub 0. Para un Y sub 1, aquí quiero que observen esto. Observen esto. El anterior, Y sub 0, H medios, la misma función,
de uso uno. Y ustedes van a encontrar también lo mismo. Esto lo ponen así como, no ponen como un uso uno, sino como un asterisco. Aquí lo ponen asterisco, la misma, ¿no? Asterisco. Y le ponen, ustedes van a encontrar en los libros F asterisco, van a encontrar, ¿no? Y qué otra cosa más importante, que esta segunda función no va a ser igual que la primera. Porque acá Mina dice es un X sub cero, la que sigue es un X sub 1 y E sub cero, pero mira, yo no voy, acá no va a ir Y sub cero. Aquí lo que va a ir es lo que nosotros encontramos, este US 1. ¿Se dan cuenta? Primero debemos hallar el US 1 para luego reemplazar en los valores que vamos a ir encontrando, ¿no? De esa manera. Pero veamos entonces la diferencia. US 1 de esta manera y es 1 de esta manera. Y ahora para un U sub 2, miren, U sub 2 ya no será Y sub cero, sino será Y sub 1 por H y este Y sub 1 son los puntos iniciales, así como Y sub cero nuestros puntos iniciales. Para hallar Y sub 2, lo mismo, será uno anterior, Y sub 1 más H, ¿no? H medios, y miren, otra vez. X1, aquí miren, y es un cero, X sub 0, Y sub 0. Y es uno X1 más uno más, pero esta segunda función difiere porque será diferente, ¿no? Acá miren, f de ya no será X1, sino será X sub 2. Y es uno, pero nosotros sabemos, era U sub 1, ahora será U sub 2. Uno dice, no te entiendo absolutamente nada. No te preocupes, enseguida hacemos el ejemplito. Simplemente les voy señalando, ¿sabes por qué les señalo estas formulitas? Porque a veces cuando empezamos a resolver y ustedes van a decir, ¿y de dónde sale? ¿Cómo sale? Nuestra base precisamente es esto. Nosotros tenemos para U sub 1 y es 1. Luego vamos a utilizar U sub 2 y es 2. Pero debemos aplicar. Si nosotros aplicamos en el primero, en el segundo simplemente es la secuencia, ¿no? Uno más que el anterior. Lo que quiero que observes es esto. Si yo tengo un punto inicial X sub 0 y Y sub 0, en el otro será X sub 1, U sub 1, ¿no? Para U sub 2, miren, de la misma manera, este Y es 1, mi punto inicial X1 y es 1, pero para Y sub 2, de la misma manera, X sub 1, ¿no? X sub 1, Y es 1, y el otro será X sub 2, pero ya no un Y sub 2, sino tendremos un U sub 2, ¿verdad? Y en forma general nosotros podemos generalizarlo de esta manera, y para poder mejorar la aproximación, pues, de Y1 en X1, más o menos vamos a ir tomando el promedio y sobre todo gracias a estos valores que vamos encontrando, vamos a hallar o vamos a encontrar el error absoluto y el error relativo porcentual, ¿no? Para encontrar cada uno de estos pendientes, se usa un valor precisamente que es el U1, ¿no? Y precisamente esta fórmula nos ayuda para que nosotros podamos mejorar el método de unidad. Alguno dirá, pero ¿qué significa? Estás hablando de mejorar. ¿Qué significa esto de mejorar? Significa que nosotros vamos a aproximarlo de la manera más correcta. Aproximarlo, no te estoy diciendo que vamos a encontrar ese valor, sino vamos a aproximarlo de la manera mucho más correcta, ¿verdad? Entonces, veamos. Ya con el ejemplito, ya lo vamos a ver. Ustedes ya lo han hecho, recuerdan que han hecho la práctica también para 10, ¿no? Ya que tenemos la formulita del error del método mejorado de Euler, que está dado de esta forma, ¿no? Y más adelante, si comparamos el error del método mejorado, vamos a decir de que es mucho menor que la del método original de Euler. Entonces, ¿qué significa eso?
que en el método inicial de Euler, la aproximación es mucho más grande, en cambio el método mejorado dice que es mucho más precisa que el anterior, ¿verdad? Por eso se ha agregado o se ha introducido algunas de esas aplicaciones. Pero sigamos, ¿no? ¿Qué más? Para obtener los resultados correctos es calcular con diversos valores de h comparando resultados entre sí hasta notar que su variación sea mínima. Entonces, vean, aquí está. Aquí tenemos un ejemplito. Entonces, vean, nosotros tenemos otro ejemplito acá. Nos dice, resolviendo la misma ecuación anterior con un valor de paso menor, en este caso, para x, para h 0,1. Dice que nos da, dice la diferencial de y respecto de x, tenemos acá, miren nuestra ecuación diferencial, nos dan, nos dan el punto inicial, ¿qué significa esto? X sub 0 y y sub 0, ¿verdad? Para un valor cuando x toma el valor de 1, ¿no? Entonces, vean, nuestra función, aquí nuestra función cuyas variables son x y y, es de la que tenemos en la ecuación, miren acá, 2x más y, ¿no? De esa manera. Y entonces, nosotros vamos a decir en este punto conocido x, vamos a ponerle acá. Mm, Para el punto, nuestro punto inicial, x0 y 1, ¿verdad? No hay dónde perderse. Y esto es para hallar precisamente el valor de h, ¿no? Si x sub 0 es 0 y el otro x igual, o x es 0 y x igual a 1. ¿Para qué? Para poder hallar el valor de h. Nosotros sabemos que h, bueno, es una formulita que está dado por x menos x sub 0 sobre n. ¿Quién es x? Lo que precisamente nos han dado como dato. Mira acá, x igual a 1, dice yo reemplazo, 1 menos x sub 0. ¿Cuánto vale? X sub 0 vale 0, ¿no? Sobre, sobre n, en este caso nosotros vamos a trabajar para 10 valores o 10 datos para que podamos encontrar de una manera mucho más aproximada, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, ya tenemos el valor de h como hay, o simplemente x que me da como dato, 1 menos x sub 0, que es 0, como pueden observar, y sobre 10, ¿no? Ya está. Ya lo tenemos. Ahora sí, pero primero, ¿qué debemos hacer? Recuerden lo que hemos hecho anteriormente. ¿Qué debemos hacer primero? Nos dan la ecuación diferencial y debemos encontrar. Y entonces primero debemos encontrar o hallar los valores para para, eh, para y, ¿verdad? Pero uno dice, ¿cómo voy a resolver? Pues esto ya lo sabemos cómo hay que resolver, ¿verdad? Simplemente, mira, los estoy expresando de una forma mucho más detallada para que ustedes vean de dónde sale todo lo que está escrito en un cuadrito que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para resolver, como habíamos dicho, lo que se me ocurre, pues, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿verdad? Está con magia y pasa al otro lado con magia y ya tiene una ecuación diferencial, o ya se parece a la ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Ya lo tenemos. Y entonces, como te digo, paso número uno, resolver la ecuación diferencial, ¿no? Como tenemos, ya lo hemos ordenado y ahora sí se formó una línea de primer orden y para ello lo único que tengo que hacer pues, es aplicar la formulita. Simplemente sabemos cómo se comporta, cómo se encuentra una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde debemos hallar como solución
nuestra variable dependiente y la variable independiente es la que se va a trabajar como variable para poder encontrar la solución, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros decimos lo siguiente acá, vamos a ya tenemos aquí nuestra formulita que dice y igual integral o corchete integral. Dice q de x para nosotros será 2x por elevado por bueno, 2x por e elevado a la integral, entonces solamente consideramos el coeficiente. En este caso, menos 1. Esta y, la que están observando, es parte de la ecuación diferencial, ¿no? Y entonces nosotros tenemos eso, nosotros reemplazamos acá, se desprende que es menos 1. Y entonces vamos a hacer nuestra integral, vamos a tener 2x, integral de menos x, menos diferencial de x, solamente será menos x, diferencial de x más c, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo debo integrar esto? Como le decía anteriormente, a veces, y entonces vean, vamos a borrar esto. Ya está. Estamos aplicando la formulita, pero lo que yo quiero, lo que les decía, lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Ya apliqué mi fórmula, miren lo que me ha quedado. Y si se han quedado así, uno dice, pero esto ya es fácil de resolverlo, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a integrar? Voy a integrar por el método de por partes. Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Hacemos por partes. U para nosotros será, y nosotros lo hacemos por partes. U para nosotros que sea 2x y todo lo que está sobrando, diferencial de b, que será e elevado a x. Y le vamos a aplicar este método por partes que hemos dicho, ¿no? U para nosotros será 2x y todo lo que está sobrando, elevado a menos x diferencial de x. Para nosotros será simplemente diferencial de b, ¿no? Bueno, entonces primero desarrollamos nuestra formulita, ¿no? Ustedes saben que por partes uno entrega y el otro uno entrega un valor para que nosotros podamos encontrar nosotros utilizando el método de por partes, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Uno derivamos y el otro integramos acá, al derivar. Derivada de u es 1 acompañado por la diferencial, dos veces derivada de x es 1 acompañado por la diferencial, ¿no? Ya está. En el otro que hacemos, pues integramos, ¿no? Entonces integramos en el otro. Entonces vean, vamos a ponerlo aquí. Diferencial de B, integramos simplemente, nos sale integral diferencial de B, antiderivada con derivada, solamente nos queda una B. Integral de E elevado a la menos X, E elevado a la menos X, E elevado a la menos X, porque es lo mismo, pero hay que tener cuidado. Este signo menos, si te olvidaste este signo menos, tu ejercicio estará completamente mal, porque vas a arrastrar, mira, desde arriba hasta el final. Imagínate que va a ser un montón, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos viendo y decimos, no, ya lo tenemos y voy a aplicar mi formulita. ¿Qué dice? U por B, U 2X, ahí lo tengo. B, ¿cuánto vale? Menos C elevado a la menos X, ahí está. Menos integral de B, y entonces miren, menos integral de B, menos C elevado a la menos X, ahí lo tengo por diferencial de U. 2 diferencial de X, y ya está, más la constante integración. Elevado a la X, bueno, te ha salvado por ahora, ¿no? Entonces seguimos reduciendo y decimos, ¿no? El menos adelante, 2x